Buenas, en esta práctica vamos a realizar el diseño de un amplificador utilizando el programa FreeSync. Cargamos la aplicación FreeSync y lo primero que vamos a realizar va a ser importar, hacemos un nuevo documento y vamos a importar el circuito integrado que vamos a usar, que es el M1875. Vamos aparte, importar, y en este caso lo tenemos aquí. Lo importamos y ya está disponible para poderse usar. Vamos a trabajar tanto en la vista de esquema, tendremos aquí nuestro circuito integrado, como en la vista de placa circuito impreso. Tenemos aquí el componente que le vamos a llevar a su placa y lo vamos a rotar 90 grados en sentido antihorario. Bien, podemos ampliar un poquito y vemos que tiene aquí, dice la entrada no inversora, la entrada inversora, aquí está la salida y los pines de alimentación, la alimentación negativa y alimentación positiva. Estos son los pines que se corresponden, pues lógicamente, con el diagrama del esquema. Se trata de un amplificador operacional y por tanto tiene dos entradas, una inversora y otra no inversora. Esta es la salida, la alimentación positiva y la alimentación negativa. Bueno, pues ahora podemos completar nuestro esquema, que es este diagrama que viene incluso con las especificaciones del circuito integrado. Bueno, pues vamos a ir completando nuestro esquema y a la vez organizando los componentes en la placa de circuito impreso. Vamos a comenzar poniendo los pines para la alimentación y para ello tecleamos en el buscador terminal. Nos aparecen estos componentes y podemos coger primero un terminal, en este caso vamos a coger y lo arrastro y le vamos a poner, como va a ser la alimentación, vamos a ponerle 3 pines, porque necesitamos una alimentación, la tensión positiva, una tensión negativa y una masa. Y también podemos decirle, darle el nombre que va a ser, por ejemplo, alimentación o power. Bien, también vamos a colocarlo en nuestra placa. Tenemos nuestro componente y tiene que estar por aquí el terminal. Esto es. Vamos a colocarlo, a girarlo y colocarlo un poquito. En esta vista de esquema también vamos a girarlo, por ejemplo, a 180 grados. Si no, vamos a poner este pin, eso es. Entonces, el pin 1, vamos a llevarlo a este lado, por ejemplo, y vamos a poner el pin 1, que es este de aquí, vamos a ponerlo a la alimentación negativa. El pin 3, a la alimentación positiva, y el pin 2 vamos a ponerlo en masa. Cojo la masa, voy a poner por aquí y este terminal a masa. Poner un poquito más de espacio, vamos a hacerlo más o menos así. Para mejorar el aspecto vamos a ir a la vista y decimos mostrar la malla y alinearla, de tal manera que las cosas quedan un poquito más organizadas. Bueno, vamos a ponerle este incluso un poquito más arriba y aquí esto sí. Vamos a poner ahora los condensadores. Vamos a poner estos condensadores estabilizadores C3, C7, C4, C6, que son entre las tensiones de alimentación y masa. Buscamos los
condensadores, cogemos este primero, tenemos aquí el C1, C2 también es electrolítico, C3, C4, C5, venga, ponemos ya todos. Este es C1. Para C3 y C4 utilizamos un condensador sin polarización, C3, C4. Y nos queda C5, C6 y C7. C5 electrolítico, los demás son electrolíticos todos. Vamos a poner C5 y C6 y C7, como son de mucha capacidad, vamos a ponerles un poquito más grandes. Vamos a coger este componente. O si no, este es demasiado. O con este es suficiente. Tenemos C6 y C7, que son de más capacidad. Bueno, pues ahora vamos a hacer el cableado, la conexión entre ellos. Vamos a conectar primero la masa de la siguiente forma. Vamos a coger este con este. Este también va aquí. Vamos a masa. Y así. De esta forma conectamos las masas. La alimentación negativa, este era el pin, nos dice aquí la alimentación negativa, la pondremos aquí, también con este condensador, y nos falta conectar la alimentación positiva a este terminal. Y corregimos un poco el trazado para que las pistas no se crucen. Por ejemplo, esta de aquí, vamos a eliminarla y trazarla bien. Y lo mismo con esta otra. Bien, vamos a hacer lo mismo de utilizar la malla para colocar que los componentes estén bien alineados y nos quede todo mejor. Vamos a poner también en la placa, pondremos aquí la entrada y aquí la salida. Para ello vamos a utilizar de nuevo los conectores. Y vamos a hacer las conexiones de masa. Uno de los terminales, vamos a masa. Igualmente otro de la salida. Eso es. Ajustamos bien para que nos quede correctamente. Podemos completar la parte de circuito que nos falta, por ejemplo, esta es la salida. La salida nos irá al terminal este de aquí, de salida. Y hacemos un rodeo. Y la entrada también va a C1. Entonces podemos también dejar previsto eso. Completamos también algunas conexiones a masa, por ejemplo, aquí C2 tiene el terminal negativo a masa. Y aprovechamos para darle así como un entorno. Eso es. Vamos a poner ahora los resistores R1, R2, R3 y R4. Vamos a poner un resistor variable. R5 y C5 vamos a sacarlo fuera del circuito y vamos a poner el terminal directamente aquí a la salida. Bueno, vamos con los resistores entonces. Directamente cogemos un
un resistor R1, R2 y R3. Y R4, puesto que es el que nos va a proporcionar la ganancia del circuito, vamos a utilizar un potenciómetro, es decir, una resistencia variable. Vamos a coger uno vertical, este que está horizontal, este. Vamos a colocarle más o menos por ahí. Vamos a hacer las conexiones y a recolocar los componentes. R1 está en paralelo con la entrada, es decir, conectamos la entrada y a masa. R2 está conectado de el otro extremo de R1 y también a masa. R2 y a masa. Y tenemos R3 que va de la entrada negativa al condensador R2. Entre la entrada negativa, vamos a coger, y C2. Vamos a hacer esto. Bien, y nos falta el potenciómetro, es decir, la resistencia variable, que vamos a dejar en la placa de la siguiente forma. Tiene que ir entre la entrada negativa y la salida, es decir, la entrada negativa y la salida. Entonces vamos a poner este por aquí y ponemos la entrada negativa aquí, obviamente haciendo un espacio. De este modo tenemos conectado todo el circuito. Ahora nos faltaría comprobar, mejorar la ubicación de los componentes y vamos a ver qué tal. Vemos que nos falta por conectar la entrada no inversora. La entrada no inversora va directamente al nodo de R2 y C1. R2 y C1. Este es el nodo, para que directamente esta es la conexión. Como digo, podemos colocar los componentes de una forma mejor. Es importante que el amplificador operacional esté en un extremo de la placa para luego facilitar la colocación del radiador, puesto que es un componente que al consumir mucha potencia tiene que disipar ese calor. Bueno, seguimos haciendo la placa un poquito más pequeña y mejorándola. Configuramos la placa para que sea de una cara simple, aunque realmente no estamos utilizando el trazado automático, pero así queda más configurada. Podemos jugar con la disposición de los componentes y optimizarla un poquito, de tal manera que sea más fácil y hagamos una placa con un espacio también mínimo. Ajustamos el tamaño de la placa al contenido . Como he dicho, es importante que este componente, que es el amplificador operacional, esté en el extremo de la placa para poder conectar el radiador fácilmente. También podemos colocar correctamente los nombres de los componentes. Seleccionamos el componente y podemos mover el nombre junto a él. Especialmente para que luego a la hora de imprimir quede todo correctamente, y así con cada una de ellas. Podemos hacer otros ajustes quitando el alinear de malla,
tal manera que podemos mejorar un poco la disposición del trazado.